Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por estar aquí en nuestro local institucional. Quisiera comenzar haciendo una anotación que me parece importante y que tiene que ver con el contexto en el que se produjeron estos lamentables hechos el año 2009. Un hecho dramático, probablemente el más dramático que se originó en los últimos años en nuestro país y que centralmente o en el centro de la responsabilidad estuvieron políticos que lamentablemente hoy día todavía tienen alguna vigencia y ojalá eso dentro de poco cambie, que generó un hecho terrible donde miembros de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana y policías terminaron siendo víctimas de la irresponsabilidad o las malas decisiones de políticos en esa época, que demostraron cómo Alan García de manera explícita ya lo había manifestado bajo su lógica del perro del hortelano, un desprecio por las comunidades amazónicas en nuestro país que abonó en la ilegitimidad de una clase política que hoy día estamos viendo está en crisis. Eso fue el marco político en el cual se produjeron estos hechos lamentables que vinieron de un conflicto social muy severo y, por cierto, con consecuencias lamentables de muertes, heridos y un interminable proceso judicial que hoy día todavía tiene expresiones que dan cuenta de un país que todavía está dividido. La Corte Suprema va a tener que definir, ¿no es cierto?, la suerte de quienes estuvieron procesados injustamente, y así lo ha determinado ya el Poder Judicial en doble instancia, por hechos que nunca cometieron. Y estamos a punto de advertir un riesgo de que todo esto se puede revertir, pese a que ha sido debidamente probado que los procesados, que eran miembros de las comunidades indígenas, nada tuvieron que ver con estos hechos dramáticos. Pero en un país con altos niveles de incertidumbre, con un poder judicial lamentablemente muy contaminado por la corrupción y que hoy día está en crisis, realmente cualquier cosa puede pasar, y una de las cosas que puede pasar es que todo eso que se avanzó en apego a la ley y a la evidencia, en el caso concreto, pueda traerse abajo. Y por eso queremos llamar la atención sobre lo que puede venirse. Y para eso tenemos aquí en la mesa quienes con detalle van a, por cierto, dar cuenta de esta preocupación. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa para después darles la palabra para que ellos puedan, en el momento que les toque hacer su presentación, dar cuenta de manera complementaria de las preocupaciones que queremos expresar el día de hoy. Está aquí el doctor Juan José Quispe, él es abogado, hace parte del equipo legal del IDL y ha participado activamente en la defensa de las personas que han sido procesadas y luego absueltas y que hoy día la Corte Suprema podría revertir esa sentencia. También nos acompaña Héctor Requejo, procesado y actual alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, en Amazonas. Y también nos acompaña los monseñores Jorge Izaguirre, obispo prelado de Chuquibamba y presidente del Centro Episcopal de Acción Social, y Alfredo Vizcarra, obispo de Jaén. Voy a darle la palabra para iniciar esta mañana, esta conversación que queremos sostener con ustedes, dándole la posibilidad al doctor Juan José Quispe para que él nos pueda plantear el estado del caso y qué cosa es lo que legalmente está en juego por estos días. Gracias, Glatzer. Señores, buenos días a todos, a toda la mesa. Estamos ante una situación bastante complicada, porque el día de mañana podemos estar yendo a un nuevo juicio oral contra 53 miembros de las comunidades indígenas. Eso es gravísimo en la medida que sabemos cómo está resolviendo el Poder Judicial, sabemos cómo está todavía con gente vinculada a la ratificación del CNM disuelto, del señor Guido Ávila y demás, y que inclusive justamente uno de los votos por los cuales solicita la realización de un nuevo juicio oral es del señor José Luis Lecaros Cornejo, actual presidente del Poder Judicial, ¿no? Él fue ratificado por el CNM y él, junto con la señora Elvia Barrios y el señor Juan Chávez Zapater, tienen un voto en mayoría sobre la posibilidad de que en el caso La Curva del Diablo, donde fallecieron 10 policías y se lesionaron otro grupo, y donde se procesaron a 53 miembros de comunidades indígenas y mestizos, pues volvamos a foja cero
y esa sentencia histórica finalmente se venga a destruir por una posición bastante sesgada de algunos magistrados del Poder Judicial. Para poner el escenario, cómo es de grave el asunto, es que 5 magistrados de la Corte Suprema, la Sala Penal Transitoria, que en ese tiempo el señor Lecaros la presidía, de los 5, 3 están votando, ¿por qué? Porque se desarrolla un nuevo juicio oral. Y un nuevo juicio oral básicamente sobre el punto central de la sentencia, que es que finalmente estas personas van a volver a ser procesadas por los delitos de disturbios, por los delitos de motín, de tenencia ilegal de arma de fuego y de entorpecimiento al normal desarrollo de los servicios públicos. Si bien es cierto, por otros 4 delitos la Corte Suprema ya ha confirmado la absolución de los hermanos indígenas, pero por estos 4 delitos finales están pidiendo un nulo nuevo juicio. ¿Y qué es lo que acarrearía ese nulo nuevo juicio? Primero, que los miembros de las comunidades indígenas no se van a poder presentar al juicio. Recordemos que, y lo van a decir los miembros de la mesa, que en el juicio anterior, donde el 22 de septiembre del año 2016, la Sala Penal de Bagua resolvió declarar absueltos a todos los acusados, fue gracias a diversas instituciones que hicieron que estos hermanos indígenas vayan a juicio oral, entre ellos la Iglesia Católica. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Un nulo nuevo juicio nos va a tener a personas declarados reos ausentes o reos contumaces porque no van a poder económicamente solventar un nuevo juicio. En segundo lugar, estas personas ya están cansadas, son 10 años de procesamiento del año 2009, y estamos hablando que si se declara nulo nuevo juicio, tendríamos 2 o 3 años más de un juicio oral. Y finalmente, lo que también debemos llamar la atención es un hecho importante. Acá no se están respetando las decisiones internacionales, por ejemplo, de la OIT. La OIT ha sido bien clara, ha dicho, señores, cuando se trata del procesamiento y de imponer alguna sanción a miembros de las comunidades indígenas, lo primero es que se tiene que respetar sus costumbres, sus características, su cosmovisión. Y además se debe imponer una pena distinta al encarcelamiento. ¿Y qué están queriendo los miembros del Poder Judicial? Nuevamente someterlos a un juicio, seguir acusándolos por cadena perpetua, seguir procesándolos por 3 años y finalmente, dado la ausencia de pruebas, que así lo hemos demostrado en el juicio anterior, los van a absolver, ¿para qué? 3 años más de juicio oral, con 2 años de la Corte Suprema, pendiente de personas que tienen que regularizar su situación de trabajo, que tienen que regularizar su situación familiar. Estar en un proceso, señores, acarrea una psicosis emocional muy grande. Una psicosis muy grande que nadie lo va a retribuir, porque los señores se van con una sentencia absolutoria en su casa, pero ¿quién retribuye el daño ocasionado? Definitivamente que nadie. Y finalmente, Glatzer y miembros de esta mesa, lo que nosotros queremos mencionar es por qué la Corte Suprema, y mañana lo vamos a decir, acá hay 2 abogados que también participaron en el juicio, mañana lo vamos a decir por qué este voto dirimente que tiene que dar la doctora Iris Pacheco para poder llegar a un empate técnico de 3 votos contra 3 y abrir la posibilidad de un nuevo dirimente, tenemos que decirle, en primer lugar, esta sentencia cumple con todos los estándares de prueba en donde se ha determinado muy claramente que no existe una vinculación hechos con acusados. Si se habla de muertes, han sido muertes por proyectil de arma de fuego, y todos los acusados tienen una pericia de absorción atómica de proyectil de arma de fuego negativa. Entonces, en primer lugar, no hay esa vinculación. En segundo lugar, traerse abajo esta sentencia es traerse abajo también la pericia antropológica, porque los jueces, para resolver este caso, han tenido que acudir a peritos antropológicos de parte y a peritos antropológicos que ellos mismos han impuesto en el juicio oral. ¿Y para qué es un perito antropológico? Para entender las características especiales de los miembros de las comunidades indígenas, como por ejemplo, que la decisión se toma de manera comunal, no se toma de manera, el APU no toma una decisión, como por ejemplo que ellos
van a hacer respetar la tierra, su territorio, su ecosistema, la vida misma. Y en tercer lugar, esa sentencia histórica hace una ponderación de derechos constitucionales. ¿En qué sentido? Cuando dice que, por un lado, había la obstrucción del tránsito por la carretera Fernando Belaúnde Terry, y por otro lado, hay un derecho que es a la vida, al territorio y a la propiedad y a la cosmovisión de los miembros de las comunidades indígenas, lo que ha hecho la sentencia es hacer una ponderación. ¿Cuál tiene mayor valor? Y lógicamente que tiene mayor valor la vida. Entonces, estamos viendo que hay elementos fundamentales para determinar que esta sentencia debe ser confirmada, es la absolución, y nosotros mañana vamos a acudir bajo esa premisa. En primer lugar, que defendemos a inocentes. Acá nos está hablando de personas que están manchados de sangre. Y en segundo lugar, estamos defendiendo a personas que fueron procesadas, fueron llevados a juicio por 10 años por protestar pacíficamente en defensa de sus territorios. Eso sería. Muchas gracias, doctor Juan José Quispe. Hay que hacer notar aquí que efectivamente este juicio, el que se llevó y terminó con una absolución como correspondía, logró con mucha dificultad buscar superar algunas barreras muy importantes, barreras lingüísticas, barreras geográficas, barreras económicas. Imagínense ustedes lo que podría significar un nuevo juicio para todas las personas que ya, según el sistema de justicia, por cierto, son inocentes. Voy a darle la palabra ahora al señor Héctor Requejo. Él es procesado y actualmente es alcalde de la Municipalidad Provincial de Condorcanqui en la región Amazonas, para que pueda también darnos su testimonio. Muchas gracias. Quiero saludar primero por esta invitación al doctor Quispe, por el acompañamiento que han tenido a los demás abogados, a la Iglesia Católica, SEAS, al Vicariato de Jaén, por la predisposición y el apoyo permanente que tuvieron con nosotros después del 5 de junio, en el caso del Baguazo. Yo creo que aquí, en aquella época, fui alcalde también de la misma provincia, el 2007-2010, donde nos tocó asumir este rol social trascendental por la responsabilidad mismo del gobierno y por la inocencia y también la formalidad legal de nosotros poder haber reclamado que dentro de la Constitución que nos ampara, como dijo el doctor Quispe, el tema de territorio, el tema de costumbre y cultura y la cosmovisión propia, que a veces que está escrita en la Constitución, pero que muchos magistrados, muchos abogados no lo quieren entender, el tema pluricultural, el tema de costumbres en la zona indígena. Yo creo que el día de mañana el fallo que tienen que dar los jueces o la Corte Suprema, el que si lo van a regresar a foja cero o validar lo que sentenció el tribunal en el fallo, declarándonos absueltos de toda esta acusación, yo creo que no ha sido fabricado ni imaginado, sino pruebas que realmente los actores defensores e involucrados en forma general lo manifestaron, y creo que sí un proceso continuo con las demás instancias políticas que hasta ahora para nosotros es indignante no continuar con esa investigación. Nos sentimos frustrados porque para el mundo indígena este capítulo acabó desde que fuimos absueltos el 22 de septiembre del año 2006, el mundo indígena, el 2016, nosotros entramos en un espacio ya de conciliación con el gobierno, de pacificación, de trabajo, después de las 4 mesas que se instalaron, que también el mismo gobierno los olvidó. En esta oportunidad nos toca asumir el cargo político, en donde estamos retomando para poder que esas mesas instaladas que quedaron olvidadas se restauren por el bien de encaminar que después del capítulo negro del Baguazo, el Estado quedó en conversar con Condorcanqui y los pueblos amazónicos del Perú, y la cual está anulada, y queremos revivir para que siga la instancia de esta conciliación con el Estado, y la cual la sentencia del día de mañana podría ser un factor negativo para nosotros, y un factor negativo en todo género, porque reviviría no solamente ya en pequeña proporción, sino la desconfianza total hacia la Corte Suprema, hacia este juicio que tuvieron hacia nosotros, y tendría una inestabilidad social, porque ya no creeríamos nosotros en la justicia, ya no creeríamos en el mismo Estado, que ya creo que con este fallo que dio el tribunal
nos ha estabilizado. Nosotros también sé que hay gente que ha muerto como policías, indígenas también caídos, 53 personas, más de 180 personas heridas, algunos inválidos, que nadie ha pedido recompensa. Nos hemos quedado en el silencio asumiendo el rol de poder defender nuestra casa. Siempre hemos dicho que para el mundo indígena el tema de territorio es nuestra casa que nos cobija. La ecología no la defendemos porque se nos da la gana de defenderla, sino porque vivimos en ella por años. Y por eso a través de este medio quiero también definir y decir que ya dejen de llamarnos guardianes del bosque. No somos guardianes del bosque, somos vivientes, nacidos, vivimos con el bosque. Y el Estado muchas veces no quiere entender esto. Es por eso que el tema de consulta previa después del Baguazo, pues el presidente Ollanta lo firmó y hasta ahora también está a paso lento. Yo por eso invoco, así humanamente, a los jueces, a los supremos de la ley, que lean bien la Constitución, entiendan lo que puede ser relevante si esto mañana bajaría a foja cero. Nos traería una inestabilidad nacional, porque no solamente el mundo indígena reaccionaría, sino el mundo internacional, porque no se respetaría el conducto regular. Si el Tribunal de Bagua en Amazonas sentenció, creo que ha sentenciado con pruebas que no conllevaron, conforme a nosotros nos acusaban, hasta para cadena perpetua, cosas que ni siquiera hemos tenido nada que ver. Ahora, las leyes no las sacamos nosotros, las leyes las sacó el gobierno, sin pensar en la reacción de un pueblo indígena, contraviniendo las costumbres, el tema económico, el tema cultural. Instalamos la mesa para conversar con ellos, pero el Estado es el que se negó. Y la pregunta es, ¿por qué buscar culpables ahora, después de tantos años cuando no se encontró? ¿Por qué preguntarnos para ver quién fue el que instigó cuando fue una reacción popular? No fue instigado por nadie, ni por nosotros mismos. El mundo indígena, el APU lo representa, pero no manda. La máxima autoridad es la Asamblea Popular. Y en cuestión de tierras, el mundo indígena puede estar peleado por cuestiones familiares, económicas o sectoriales, pero en tema de territorio se unen para defender una sola causa. Y eso es lo que pasó, para decirle al Estado que respete y nos consultes antes de tomar una decisión, pero nunca fuimos escuchados. Al contrario, el 5 de junio fue atacado por la policía y en ese ataque nadie sabe qué ocurrió a las 5 de la mañana en el Cerro de la Curva del Diablo. Nadie. Tal vez podrán saber los policías caídos y los indígenas fallecidos. Preguntarles a ellos, pues es revivirlos. El resto no sabe nada, porque fue un acto inesperado, no pronosticado, porque recuerdo que la comunidad indígena de esa fecha, el día 4, se habían reunido para regresar, porque ya cansados en la no respuesta del Estado. Entonces yo invoco en nombre del pueblo indígena, y ahorita ya conformamos el gabinete Abajún One Piece, donde nos hemos juntado bajo mi representación, todos los 11 alcaldes de la región norte, empezando de Morona, de Atén del Marañón, Condorcán, Quibagua, donde hemos convocado y formó el gabinete Abajún One Piece, para justamente ordenar la gestión social y sentarnos a conversar con el Estado, y como primera reunión lo tuvimos el 29 de mayo, donde entablamos un lazo de amistad y de diálogo para poder decir al gobierno que no se vuelva a repetir estos sucesos y al contrario estabilicemos al país, estabilicemos el desarrollo. Y lamentar también decir el día de hoy esta prensa que acaba de fallecer el día de ayer en nuestra provincia el ministro de Defensa, justamente por la misma razón inhóspita, por cumplir su labor, haber llegado a Ciro Alegría cuando le dio el infarto, trasladarlo a Nieva casi media hora y no llegó a tiempo para ser salvado por la misma distancia, y hospitales mal preparados, con malos funcionarios, no malos, pocos funcionarios que no puedan cumplir este rol de asistir, y así como falleció nuestro ministro, ¿cuántos indígenas fallecemos a diario por la falta de atención de salud? Creo que es un espacio importante, invoco aquí, con la visión y propuesta indígena, llamarlo a los jueces que tienen que decidir mañana, pensar primero en la estabilidad social de nuestros pueblos. Y el mundo indígena no quiere más pleitos con el gobierno, queremos la pacificación instalada continúe y poder concretar hechos reales con políticas de Estado, pero también respetando siempre con nuestra cosmovisión, no enemigos del Estado, sino entender, pero con políticas claras, que la visión salga de adentro para afuera, no de aquí impuesta para adentro, y eso ya se está trabajando, y esta decisión podría traer abajo toda conciliación con el gobierno, y no porque seamos caprichosos, sino porque no se respetaría el fallo que dieron y las pruebas y la
ineptitud o la demora de poder seguir su proceso a los restos de funcionarios políticos que dieron la orden para que podamos ser atacados el 5 de junio, que más no quisiéramos recordar y no quisiéramos que se vuelva a repetir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a darle la palabra ahora, se ha mencionado y con razón, de que la Iglesia Católica tenía un rol fundamental de acompañamiento a las víctimas en estos casos. Digamos que sin ayuda, sin esta ayuda, el asunto hubiera sido mucho más dramático de lo que fue. Voy a darle la palabra a Monseñor Alfredo Vizcarra, el obispo de Jaén. Muy buenos días. Yo quiero comenzar agradeciendo al señor Héctor Requejo, el alcalde de Condorcanqui, por sus palabras que creo que han sido muy claras para explicar esta situación. Y comenzar diciendo que volver a otro juicio realmente creo que sería lamentable, sería un retroceso sobre una sentencia que ha sido emblemática, como también ya nos lo ha explicado el doctor Quispe, por los elementos antropológicos que se han tenido en consideración para la sentencia. Acaba de señalarlo muy bien, explicarlo muy bien el señor Héctor Requejo. La asamblea es quien decide en el mundo Aguajún One Piece. Y esto ha sido una decisión de un pueblo en defensa de su territorio. No lo que ha sucedido en realidad. Lo que ha sucedido ese día, lo que ha ocasionado este juicio, es la consecuencia de una decisión que no ha querido tener en cuenta esto y que ha buscado constantemente, que se buscó criminalizar esta demanda, que era la demanda de un pueblo, y no se ha entendido así. Y se ha buscado a culpables, decir que han sido asusados por grupos, que han sido engañados sobre sus territorios, etc. Pero esto ha sido la respuesta de un pueblo. Y esto quiero, si insisto y vuelvo sobre esto, es porque considero que aquí el juicio real es entre la visión de los pueblos Aguajún y One Piece, de los pueblos de la Amazonía, y nuestra visión. Creo que a partir de ese momento se ha entablado una querella, podríamos decir, entre la manera como nosotros o como el gobierno o el Estado peruano considera el desarrollo y la manera como ellos la ven. Ahí hay una disputa, hay una querella, y que es normal que existan esos, pero que no se salden los conflictos y las tensiones del modo como ha sido saldado este conflicto, por una decisión de un lado. No se ha entendido, no se ha intentado suficientemente entender la posición de estos pueblos. Y aún ahora no la estamos entendiendo, no estamos haciendo suficientemente el esfuerzo. Y eso es una tarea pendiente. Por eso digo, estamos en la querella, estamos en un juicio todavía. No quizás ante los tribunales, pero esto es un juicio de nuestro país. ¿Cómo miramos, cómo entendemos el desarrollo? Y además diciendo que estas medidas de desarrollo lo que traen es el crecimiento económico del país. Pero en realidad veamos cuál es la situación. Acabamos de tener el fallecimiento del ministro de Defensa por las condiciones justamente de los servicios que el Estado presta en estos lugares. Entonces, esas son las condiciones en las que viven estas zonas, estas personas, estos peruanos, y que es la causa de todos estos problemas, ¿no? Nosotros nos acercamos con una visión, pero esa visión no corresponde y trae consigo pues servicios siempre ineficientes, no trae desarrollo el que nos estamos proponiendo. Ha estado en conflicto allí el derecho a la vida ante el derecho a la libre circulación, ante el entorpecimiento de los servicios públicos. Pero creo que la sentencia que se dio fue correcta, ¿no? Ahí lo que ha primado es la vida,
entendida como ellos la entienden, porque para ellos la vida está en el territorio. Y eso tendremos que entenderlo para cualquier diálogo que queramos entablar respecto de lo que se entiende, lo que se quiere como políticas de todo tipo, educación, desarrollo, salud, lo que fuera. Además, yo quisiera señalar que estamos hablando de un proceso penal. Es decir, los procesos penales es cuando hay delitos criminales, pero aquí es un problema social, es un problema político, es un problema de visión, de cómo entendemos la vida, la sociedad, las relaciones, que ha tenido una consecuencia, una fatal, terrible, y que no vamos a acabar de resolviéndola a través de juicios que no somos capaces de juzgar, porque como lo dijo también anteriormente el doctor Quispe, bueno, se ha iniciado un juicio sobre personas sobre las que no se ha podido imputar nada, porque ha habido un dictamen y sin embargo no se sabía el grado de implicación de estas personas que estaban ahí. Habían personas incluso que habían estado en Chiclayo y que sin embargo hacían parte de los inculpados. En fin, entonces creo yo que el juicio está pendiente, pero no es un juicio de esta naturaleza, porque, como digo, es un problema social. Se trata pues de que los peruanos que han reclamado sus derechos sean tenidos en cuenta al momento de definir las políticas que tienen que ver con el crecimiento del país, si es que esto es real, ¿no? Es un problema que no está resuelto, porque seguimos con visiones diferentes. Nosotros, la Iglesia, si levanta su voz es porque necesitamos acompañar esto, para buscar que se haga justicia, para que haya reconciliación e integración. Por eso entonces yo quisiera hacer una invocación a que verdaderamente pues busquemos la justicia real, que hagamos justicia también a las víctimas, a las familias, a los heridos, en fin, que los acordemos de ellos. Que busquemos más bien cómo podemos resolver estas cosas, qué nos puede reconciliar para ir creciendo en integración en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Monseñor Vizcarra, por sus palabras. Le voy a dar ahora la palabra a Monseñor Jorge Izaguirre, el obispo prelado de Chuquibamba, además presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, que ha cumplido y cumple un papel fundamental en atención a las víctimas en este caso. Muy buenos días, señores de la prensa, y gracias por atender a nuestra invitación esta mañana. Ante ustedes queremos presentar nuestra preocupación como Iglesia unida a la sociedad civil en este tema tan histórico, este tema trascendental conocido como el baguazo, donde se ponen en peligro los derechos de los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios. Y dar énfasis a lo que ya se ha mencionado, cómo está en peligro la sentencia histórica del caso Bagua, donde se absolvió a los campesinos en el año 2016 y un nuevo juicio a los procesados absueltos es absurdo e innecesario. Nos preocupa en efecto como Iglesia porque este es el conflicto ambiental tal vez más relevante de nuestra patria en los últimos años y con efectos prácticos en muchas partes de nuestra patria. No es posible priorizar la inversión extractiva, petrolera, minera, vulnerando los derechos de los indígenas, tan peruanos como cualquiera de nosotros. Ellos tienen derecho a la tierra y a una vida en paz. El conflicto se da entre el derecho a la tierra y los recursos y el pretendido derecho del Estado a privatizar estas tierras y entregarlas al usufructo del capital privado. Este es un tema actual que da origen a muchos conflictos sociales tan relevantes. Vuelve a salir a la palestra el tema del sur, con las mineras
capital privado, extractivista y los derechos de los pueblos a autorizar o no esta entrada. Tía María sale en la prensa hoy día nuevamente. Es un tema tan actual. El Papa Francisco denuncia el extractivismo que no toma en cuenta el bien común de los pueblos. SEAS, como ustedes saben, organismo de nuestra Iglesia Católica Peruana, Comisión Episcopal de Acción Social, junto a IEDL, asumieron desde el inicio, en este caso, la defensa de los campesinos. Lo lamentable, como ya se ha dicho, es que hubo víctimas de ambos lados, tanto de las fuerzas del orden y de parte de los campesinos, y se atentó contra la vida. Debemos aprender como sociedad que un enfrentamiento de esta naturaleza, así con acciones desmedidas, represivas, donde se enfrenta a la policía y a los militares, a peruanos pobres, campesinos, con la fuerza de las armas y las metralletas, deja siempre lamentables pérdidas. La muerte de civiles, niños y adultos. La protesta era pacífica como muchas protestas y se buscó combatirla irracionalmente usando la fuerza y las balas. Siempre invocamos el derecho de los pueblos para solucionar sus conflictos sociales por vía del diálogo y respetando la vida humana. SEAS y el IDL, en cooperación y coordinación con los organismos de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, hemos puesto el máximo interés en este caso y hemos atendido y acompañado desde el inicio el clamor de las víctimas, no solo a nivel legal, sino también acompañamiento social y humanitario. En este caso de la Curva del Diablo, el Estado no ha logrado probar cómo los líderes indígenas han instigado a los pobladores para que ataquen y maten. La defensa legal insiste con verdad que simplemente no hay pruebas para decirlo. Un nuevo juicio, decimos nosotros enfáticamente, no tiene sentido. En esta conferencia de prensa nos unimos nuevamente, como lo hicimos hace unos meses atrás, para alentar que 10 años después de estos hechos sangrientos no se llega a una solución y se busca, al abrir un nuevo juicio, revictimizar a las víctimas. A 10 años se sigue esperando justicia, verdad, reivindicación. El Papa Francisco en estos tiempos nos habla de cómo debemos trabajar para provocar el encuentro y la valoración de las culturas indígenas. No cabe sino ponernos atentos y trabajar para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas que son tan peruanos como nosotros. SEAS, IDL y los organismos de derechos humanos elevamos nuestra voz hoy día para decir lo absurdo que es y insistir por un nuevo juicio en este caso. Gracias. Vamos a abrir la posibilidad ahora para quienes tengan alguna pregunta, la puedan hacer en este momento para que quienes están en la mesa puedan darle algunos alcances adicionales. Usted ha hablado sobre lo que podría pasar mañana, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes, si nos pudieran explicar mejor el dato de cuáles son las votaciones que hay, cuáles son las posturas que hay dentro de la Corte Suprema y qué pasaría en caso de que vuelva a cero? O sea, tendría que ser un nuevo proceso. Se dice que son 4 de los delitos que están, 4 que ya no están. ¿Podría explicarnos mejor? Perfecto, gracias por la pregunta. La sentencia del 22 de septiembre del año 2016 se absolvió por 8 delitos, ¿correcto? La Suprema inexplicablemente nos notificó 2 resoluciones. La primera, donde por 4 delitos que eran los más graves, porque eran los que pedía cadena perpetua, como homicidio calificado, como arrebato de arma de uso oficial agravado, es decir, con esa arma que le quitaron a los policías, con esa arma se mató a los policías, ¿no? Delito de daños
y lesiones, por esos 4 delitos ya hay una resolución que la Corte Suprema dice no haber nulidad, es decir, confirma la absolución. Pero por otros 4 delitos, entorpecimiento al normal desarrollo de los servicios públicos, motín, disturbios y tenencia ilegal de arma de fuego, la Corte Suprema dice, por esos sí deberían irnos a un juicio oral, pero de los 5 magistrados que conforman la sala de la Corte Suprema, hay una votación dividida, que no hacen resolución. Es decir, 3 votan porque se declare nulo nuevo juicio sobre estos 4 últimos delitos que le he mencionado, y 2 piden que se confirme la absolución de estos 4 últimos delitos. Entonces, la ley orgánica del Poder Judicial es muy clara. Dicen, de los 5 votos de la Corte Suprema, 4 hacen resolución. Es decir, tenemos 3-2. Por eso es que han convocado a esta juez dirimente, la doctora Iris Pacheco, ¿para qué? Para que se incline por algún lado. Si le da el voto a favor de la posición en mayoría, que tiene 3 votos, harían 4, y por tanto sería una resolución, inmediatamente se devuelve el expediente a la sala de Bagua para que otros magistrados distintos a los que absolvieron desarrollen un nuevo juicio oral por esos 4 delitos. Pero ¿qué va a pasar? Si nosotros convencemos, y es nuestro trabajo, a la doctora Iris Pacheco de que ella incline su votación porque se confirme la absolución, entraríamos en un empate técnico de 3-3 y recién convocarían a una nueva sesión de informe oral para un voto dirimente. Y con eso concluiría todo. Ante la jueza, sí. Mañana tenemos un informe oral a las 9 de la mañana en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, donde solamente va a estar la jueza dirimente, que es la doctora Iris Pacheco, quien va a escuchar a todos los abogados para nosotros lograr establecer que debería confirmar la absolución en el extremo de los 4 delitos. De acuerdo a la ley orgánica, son 15 días útiles. De iniciarse un nuevo juicio, de negarse la absolución, ¿esto de alguna forma violaría algún tipo de convenio internacional? Claro, justamente lo señalé inicialmente. Esto viola el artículo 10 del convenio 169 de la OIT, que es muy claro, y que quiero traer a colación las palabras del expresidente Duberlí Rodríguez Tineo, cuando era presidente del Poder Judicial, fue muy claro. Él dice, si yo hubiese sido Ministerio Público, ni siquiera hubiese acusado. Y si yo soy parte del Poder Judicial, no los condenaría. ¿Por qué? Porque la OIT es muy claro en ese sentido cuando señala que las penas deben ser distintas al encarcelamiento. Por tanto, si la Fiscalía Superior Mixta de Bagua pide cadena perpetua, está pidiendo que lo encarcelen, está violando un principio internacional. Si el Poder Judicial quiere condenarlos, está violando el mismo principio constitucional, internacional. Perdón. Bueno, si no hay alguna otra consulta, les agradecemos muchísimo. No sé si quieren agregar algo. ¿No? Agradecerle muchísimo, y si mañana tienen la posibilidad, sería bueno que puedan ir a cubrir, y es pública la audiencia, porque sí consideramos de que es fundamental y es un hecho que lo que busca es que se haga justicia y que se confirme esta sentencia. Además, hay que decir que la crisis de legitimidad y la crisis de representación que hoy hay en la política no es que se ha labrado con este Congreso y con esa gente que a veces nos da vergüenza. Esto ya viene de hace bastante tiempo, y el origen de este problema fue una decisión política que estuvo basada en una serie de mentiras del gobierno de Alan García para tratar de imponer unos decretos supremos diciendo que el Tratado de Libre Comercio se iba a caer si no se mantenían esos tratados o esos decretos. Al final estos se derogaron y no pasó absolutamente nada. Hay un componente político muy importante ahí también, y lamentablemente muchos de estos políticos, que en ese momento fueron los responsables de estos hechos, que hoy día tienen vigencia y se dan el lujo por estos días inclusive de hablar sobre estas cosas sin un mínimo de reconocimiento de lo que cometieron. Así que muchas gracias por venir, que mañana ojalá puedan participar,
y con toda la disposición para que puedan hacer ya entrevistas más personales con cada una de las personas que están en la mesa. Muchísimas gracias, muy amables.